Buenas tardes, muchachos. Vamos pues a proseguir con los temas que vimos la clase pasada. En el video que les envié y que espero que hayan visto, se plantea el concepto de campo eléctrico. Les digo en este caso que es un concepto que en realidad no es sencillo de entender. Bueno, vamos a discutir un poco más sobre este concepto, ¿sí? Y voy a hacerles algunas preguntas de por qué puede ser un concepto realmente complicado. Bien. Antes de que se planteara este concepto, se dio un caso semejante en cuanto a las preguntas de cómo interaccionaban dos cuerpos, pero en este caso, en el caso de la gravedad. Como ustedes saben, Newton planteó la ecuación de atracción gravitatoria, que nos dice que F es igual a una constante de gravitación G por el producto de las cargas que se atraen entre la distancia del cuadrado y por un vector unitario, porque es una fuerza y entonces debe tener una expresión vectorial. Newton supuso en principio que esta interacción entre ambas masas se daba de manera instantánea. Sí. Y al mismo tiempo, cuando Newton plantea esta expresión, muchos investigadores se plantearon que si realmente era una fuerza instantánea y por qué medios la masa 1 ejercía una atracción sobre la masa 2 o por qué medios la masa 2 implantaba una fuerza sobre la masa M1. Entonces, vamos a situarnos un poquito en la época de Newton. En la época de Newton, toda interacción entre cuerpos se daba a través de fuerzas y esas fuerzas implicaban un ente mecánico. Por ejemplo, uno podía mover una pelotita pues con una barra y eso nos permitía jalar y empujar la pelotita, ¿no? Entonces siempre existía de por medio un intermediario físico para hacer sentir la fuerza de una masa sobre otra masa. Bueno, pero quedó pendiente la pregunta para muchos investigadores, ¿realmente cómo es que se da la atracción entre las masas incluso en el vacío? Es una pregunta inquietante. ¿Cómo dos cosas pueden interaccionar a través del vacío? Dense cuenta que es una pregunta pues bastante complicada, ¿no? Bueno, entonces pasamos a otra fuerza que es exactamente del mismo tipo matemático, que es la fuerza de atracción o de repulsión eléctrica, que es la constante K que vimos la clase pasada, por el producto de la carga 1 por la carga 2 entre R cuadrada y un vector unitario R. Bueno, entonces tenemos la carga 1 a cierta distancia, tenemos la carga Q2 y vamos a suponer que en este caso si Q1 y Q2 son iguales, entonces hay una fuerza de repulsión de Q1 sobre Q2. Desde luego que Q2 sobre Q1 también produce una fuerza de repulsión. ¿Y esto por qué?
Pues porque tenemos el principio, la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción, que sería esta fuerza, corresponde una reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Bueno, ok. Pero ahora la pregunta es, si están separados una distancia r, ¿cómo es que la carga Q1 hace sentir una fuerza sobre Q2? Porque incluso esta repulsión o atracción se da en el vacío. Entonces, otra vez encontramos una pregunta bastante perturbadora. ¿Cómo es que actúa a través del vacío una carga sobre otra? Es una pregunta casi mágica, ¿no? Del ámbito de los magos. ¿Cómo un ente hace sentir su presencia al otro, incluso a través del vacío? Bueno, ahora, si tenemos, la propuesta de Faraday, que fue quien se metió muy a fondo para estudiar los fenómenos eléctricos. La propuesta de Faraday es que alrededor de una carga se creaba un campo, es decir, una alteración, fíjense, una alteración del espacio. Y esa alteración del espacio se podía dar incluso cuando el espacio estaba vacío y también cuando el espacio estaba rodeado de el espacio entre las dos cargas era de tipo dieléctrico. En fin, que el medio alrededor de la carga Q1 y de la carga Q2 se modificaba, ¿sí? Bueno, esa fue una propuesta intuitiva de Faraday, no fue una propuesta matemática, fue una sensación que adquirió a lo largo de sus miles y miles de experimentos que hizo. Un tipo metido en el laboratorio totalmente. Tan metido estaba en el laboratorio investigando los fenómenos eléctricos que terminó enfermo de los nervios, porque para probar la continuidad de los circuitos utilizaba mercurio, y el mercurio, al hacer corto con otros metales, producía gases que le provocaron a la larga a Faraday pues una destrucción de una parte de sus nervios. Bueno, el punto es que Faraday propuso que había un campo, una modificación del espacio alrededor de una carga. Bueno, es una propuesta. Ahora, como es propio de los físicos, toda propuesta debe ser sometida a un experimento. Si hay alguna propuesta que no puede ser sometida a un experimento, entonces esa propuesta es puramente especulativa. Ajá. Y no solamente eso, esa propuesta debe poder ser medida en términos numéricos, no cualitativamente, sino en términos numéricos. Grábense muy bien esto. Cualquier propuesta en física que no se pueda medir experimentalmente mediante métodos numéricos es pura especulación. ¿Sí? La especulación, por ejemplo, fue muy propia en la Edad Media. Ojalá algún día se metieran en la física de la Edad Media para que vieran cuántas cosas eran de tipo puramente especulativo y cómo la mayoría nunca se sometía a comprobaciones numéricas. Eso nace con Galileo. Galileo es quien, por eso se le adjudica el método científico a Galileo, ¿sí? Bueno, porque Galileo lo que dice, cualquier propuesta debe ser sometida al experimento y además ser comprobada cuantitativamente. Bueno, ok. Entonces, la propuesta de que alrededor de una carga, como dije en la clase pasada, la propuesta de que alrededor de una carga se modifica el espacio, ¿sí? Fíjense cómo lo que estoy diciendo es
que al margen de que haya una carga aquí o no, esta carga modifica el espacio. Entonces la pregunta siguiente del método de Galileo: ¿cómo verificamos experimentalmente que el espacio se modificó aquí? Vamos a volver al ejemplo de mi imán, que va a sustituir al de manipular una carga. Ahí está un imán. Evidentemente que nunca podría yo disponer de una carga de ese tamaño, ¿no? Entonces pongo el imán. Bueno, ahora acerco esta pluma y veo que no pasa absolutamente nada. Con respecto a esta pluma, el espacio no se ha modificado porque la pluma no tiene ningún efecto que nos permita asegurar que el espacio alrededor de esta carga se ha modificado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería la única forma de darnos cuenta de que el espacio, incluso vacío, se ha modificado? Si acudimos a madera, a plástico o a cualquier material dieléctrico, nunca vamos a poder comprobar qué pasa con el espacio. La única forma de medir si hay una modificación del espacio es con otro imán. ¿Sí? En este caso el campo magnético. Bueno, algo parecido pasa con el campo eléctrico. Si yo voy acercando este pequeño imán para comprobar si... Miren cómo a esta distancia ya se dejan sentir los efectos de que el espacio se ha modificado. Fíjense cómo se mueve. Y mientras más me acerque, el efecto va a ser mayor. Entonces, aquí incluso la carga chiquita, entre paréntesis, puede mover a la carga grande, ¿no? En fin, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión tendríamos? A ver, díganme, ¿qué conclusión tendríamos respecto a comprobar que el espacio se ha modificado? ¿Cuál es la única forma de comprobar que el espacio se ha modificado? A ver, necesito su respuesta de ustedes. Poniendo otra carga en el espacio cercana a la otra carga. Exactamente, poniendo otra carga. Que una carga modifica el espacio en su alrededor solamente se puede verificar poniendo otra carga. Pero entonces se plantea la siguiente pregunta, también inquietante. Bueno, si yo estoy midiendo lo que pasa en este punto, ¿sí? Y para medir lo que pasa en ese punto, yo coloco una carga ahí, pues ¿cómo sé que lo que pasa en este punto no se debe tanto a esta carga, sino a la carga que yo utilicé para comprobar que había una modificación del espacio? ¿Sí? Porque aquí en este punto, mientras yo me voy acercando, si es cierto que la carga modifica el espacio, pues yo también con esta carga voy modificando este punto. Entonces tendría una modificación que proviene de dos factores: de la carga a la cual yo quiero medir su cambio en el espacio y de la carga de prueba con la cual yo mido eso. Entonces, ¿qué sugerirán ustedes para poder medir este punto? Utilizando simultáneamente el concepto de que una carga modifica el espacio y de que esa única forma de medir la modificación del espacio es con otra carga. ¿Cómo puedo resolver ese problema? ¿Qué tipo de cargas debo utilizar para que yo pueda medir lo que pasa en este punto? Una muy pequeña. Una muy pequeña. La hipótesis aquí es que mientras más y más pequeña sea la carga, menos va a afectar lo que ocurre en este punto. Bueno, esa es la hipótesis, ¿sí? La carga de prueba va a ser muy pequeñita para que no modifique o casi no modifique, porque desde el punto de vista, desde el momento en que es una carga,
pues va a modificar este punto, aunque sea de prueba. Bueno, ok, la pongo aquí. Entonces recurrimos al concepto a esta manipulación matemática. La fuerza, dejen ya, bueno, voy a dejar ahí esto. La fuerza es igual a la constante K, Q1 por Q2 entre R cuadrada por un vector unitario. Bueno, ahora dense cuenta de esto. Yo trato de medir la modificación del espacio hecho por la carga Q1, ¿sí? Y entonces hago esta operación. Divido la fuerza entre Q2 y me queda la constante K por Q1 entre R cuadrada y por esto, ¿sí? Ahora, lo que nos dice matemáticamente esta expresión es que para un punto dado que está a una distancia R, o sea, en este punto que está aquí, perdón, para este punto que está a una distancia R, ¿sí? Bueno, por favor. Bueno, ok, voy a seguir. Para este punto que está a una distancia R, otra vez lo volví a traer. Bueno, la fuerza entre la carga de prueba es K por Q1 entre R cuadrada y por R. ¿Se dan cuenta? Del lado derecho hay puras constantes. La constante K, la carga Q1, que es constante, la distancia a la que yo puse la carga de prueba, que es constante, y el vector unitario que nos dice la dirección de la fuerza. Entonces, todo este término es constante, ¿sí? Y solamente este término, si mantenemos la carga Q1 en su lugar, este término solamente puede variar cuando yo cambio la posición en el espacio. Entonces, lo que me dice físicamente esta expresión es que este término solamente depende del espacio, ¿sí? Que al margen de que yo esta fuerza la divida entre Q2 y la magnitud de Q2 cambie, ¿sí? Desde el momento en que estoy midiendo la fuerza por unidad de carga, el término del lado derecho no cambia, y no solamente no cambia, sino que es puramente función de R cuadrada. Profe, Sí, Q1 es la carga de la carga fija. sí, esa la mantengo fija, Ah, porque quiero medir cómo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero medir? Lo que yo quiero medir es la forma como esta carga grande modifica el espacio. Es lo que yo quiero medir. Y entonces veo que la propuesta matemática es que modifique el espacio de acuerdo a este término. A ver, entonces viene una pregunta interesante. Si yo cambio la carga de prueba, si la hago más grande o más chico, ¿va a cambiar esta expresión? No, ¿Por qué no? porque la tiene en el mismo lugar, entonces no debería cambiar. Exactamente, porque del lado derecho hay puras constantes, incluyendo la R. O sea que en este punto, al margen de que yo ponga una carga grande o chica, las propiedades de este punto se van a mantener constantes, ¿sí? Y la única forma de variar
Lo que pasa en este punto en el espacio es cambiando la posición en la que yo trato de medir el campo, ¿sí? Por ejemplo, si R se hace más pequeño, yo veo que se modifica la fuerza y por tanto la relación de F entre Q2. Son cristales, imanes de neodimio, son muy traviesos. Bueno, entonces, ¿ven por qué? Entonces, esta definición matemática es adecuada para medir el campo, porque lo que me dice esta fórmula es que dada una distancia R fija, el campo y dada una carga fija, entonces el campo en ese punto es único. Bien, espero que te quede claro eso, ¿sí? En un punto dado, el campo es constante si la carga se mantiene constante. Y ese campo solamente depende de qué tan lejos o qué tan cerca estemos de la carga que queremos medir su campo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos una forma de medir el campo. Ahora viene una pregunta. Dejen quitar esto. Si yo tengo una carga así, Q, pero no tengo una carga de prueba, hay un campo aquí, y hay un campo aquí, y hay un campo aquí, y hay un campo aquí, aunque no tengamos carga de prueba. Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué sí? A ver, explíquenme, ¿por qué? Porque sí es cierto que aquí tenemos un campo, un campo, un campo, un campo, aunque no tengamos carga de prueba. Porque si ponemos una, va a haber una, bueno, ¿Porque sí qué? si ponemos una, pues va a ejercer una fuerza, ¿no? Sí, si ponemos aquí una... ¿Tú dices aquí o dónde? ¿O aquí? En cualquier. En cualquiera va a haber Ah, una no. fuerza. Sí, en cualquier lugar, si ponemos una carga Q0 va a ejercer una fuerza. Pero no esa es la pregunta. La pregunta es, ¿el espacio se modificó al margen de que hubiera aquí una carga de prueba? No, no, sí. O sea, sí está el espacio modificado, aunque no haya ninguna carga que pueda verse afectada por esa modificación. A ver, quiero otras respuestas. Su compañero dice que el espacio se ve afectado aunque no haya una carga de prueba. ¿Quién dice algo Pues sí, diferente? sería que cada carga ejerce un propio campo sobre una carga arbitraria de esas tres, ¿no? Ajá. Pero al final, como es simétrico la figura, el campo total sería cero. A ver, aquí se complica más la cosa. Su compañero dice que si yo tengo si yo pongo tres cargas aquí, lo que tú dices es que el campo es cero. Esos son tres, ¿no? Ese triangulito. ¿Perdón? Ese triángulo, ¿verdad? Es que no lo veo muy bien. Sí, no, puede ser cualquier cosa, puede ser Ah, bueno, entonces no sería cero, pero cada carga, recibe un campo de las otras cargas que están ahí. Sí, pero No, ojo, pero los puntos no son cargas, son nada más puntos en el espacio. exactamente. No estoy poniendo cargas aquí, solamente estoy indicando puntos en el espacio. Y mi pregunta es, aunque no existan cargas de pruebas aquí, ¿hay modificación del espacio? Pues sí, el espacio igual se modificaría aunque no existieran las cargas. Es independiente de si existen las cargas de prueba o no. Exactamente, ese es el concepto complicado de campo, que aunque no existan cargas de prueba, pero hay una carga aquí Q, esta carga Q
modifica el espacio, ¿sí? Modifica el espacio. Entonces, el campo es el campo asociado a una sola carga, ¿sí? Es interesante eso, porque entonces esta conclusión pues se puede aplicar incluso a la ley de gravitación de Newton, ¿sí? ¿Ustedes cómo explicarían en términos de la ley de gravitación de Newton? O sea, por ejemplo, que el Sol ejerce una atracción sobre la Tierra, o que la Tierra produce una atracción sobre la Luna. ¿Cómo lo podrían explicar en términos de campo? ¿Qué tipo de campo sería? Campo gravitacional. Un campo gravitacional. Entonces, siempre que tenemos una masa, en su derredor se modifica el espacio que rodea la masa, ¿sí? Ese fue el enfoque que dio Einstein a la atracción gravitatoria. Para Einstein no hay fuerzas de atracción gravitatoria. Para Einstein lo que hay es modificaciones de las líneas de campo alrededor de una gran masa. Eso es lo que es, ¿sí? Bueno, piénsenlo, pero es interesante esto. Bueno, el chiste es que ya tenemos definido el concepto de campo. Es el campo que vamos a llamar E, el campo eléctrico producido por la carga Q, es la constante K por la constante Q que produce el campo entre R cuadrada y por el vector unitario. Entonces, esto nos indica la modificación del espacio a la distancia R en la posición y en la dirección que indica el vector unitario. Por lo tanto, vamos a visualizar las líneas de campo, que también fue una visualización que Faraday propuso, pero les digo de forma intuitiva porque, por increíble que parezca, Faraday era un simple artesano, bueno, no tan simple, un artesano genial, que intuitivamente indicó lo siguiente: si tenemos una carga aquí, vamos a llamar, bueno, ya se supone que es una carga, a esta distancia, y 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 a esta distancia, fíjense cómo todos estos puntos tienen la misma distancia con respecto al centro de la carga, ¿sí? Y entonces el campo que apunta en la dirección de la fuerza que sentiría una carga de prueba aquí, pues el campo entonces en este caso, si la carga es positiva, va a ser así. Y aquí, como tenemos lo mismo, el campo va a ser así. Aquí el campo va a ser así. Aquí el campo va a ser así. Y el campo va a ser así, y el campo va a ser así. O sea, alrededor de la carga hay una distribución radial del campo, ¿sí? Lo cual nos permite aplicar matemáticamente de forma muy sencilla todo esto, cuando hagamos cálculos numéricos. Porque a una cierta distancia R, que es una esfera, el campo siempre apunta fuera de la superficie de la esfera. Bueno, ahora la pregunta es, ¿hay otro tipo de situaciones en las cuales el campo sea constante y podamos manipularlo matemáticamente? Bueno, vamos a ver ese siguiente tema, el concepto de flujo, ¿sí?
Pero por de pronto espero que a través de sus respuestas, que ustedes mismas las contestaron, haya quedado claro que el campo es una modificación del espacio alrededor de una carga. Así como cualquier masa gravitacional modifica el espacio alrededor. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de flujo. Bueno, antes que eso vamos a ver lo siguiente. En realidad, si ahora tenemos una carga y a una distancia r ponemos otra carga Q0, ¿sí? Pues sabemos que esta carga en este punto P produce un campo, ¿sí? Y si en este punto que hay campo ponemos la carga Q0, pues entonces es fácil deducir matemáticamente, porque la fuerza la dividimos por esta carga, que la fuerza que va a sentir esta carga va a ser simplemente el campo E por la carga Q0. Entonces vean qué sencillo es. Una vez que conocemos el campo, si en cualquier punto donde haya campo ponemos una carga, esta carga va a sentir una fuerza de este estilo. Entonces ya pasamos de nuestra definición de fuerza, que es K de Q1, Q2 entre R cuadrada por R, pasamos a esta fórmula. Entonces, que si en ciertos casos nosotros podemos calcular fácilmente el campo, en esos casos simplemente vamos a multiplicar por una carga que se ponga en el punto del campo para obtener la fuerza. ¿Sí? Bueno. Entonces, hay una ventaja de matemática de tratar de encontrar los campos. ¿Sí? ¿Sí captan la idea? La fuerza se convierte en el campo por la carga. Por la carga, no la que genera el campo, sino la carga que ha sido puesta como carga de prueba. Bueno, y puede ser, aunque no sea carga de prueba, de todos modos, va a seguir obedeciendo esta expresión. Bien, ahora vamos a pasar al concepto de flujo. Bueno, flujo eléctrico. De hecho, este concepto de flujo eléctrico ustedes ya lo estudiaron en el curso de Física 2, y en particular lo estudiaron cuando tenían ustedes un conducto y a través del conducto con velocidad v se movía o bien una masa de agua, una corriente de agua, o bien una corriente de aire. ¿Sí? Entonces, en este caso, físicamente lo que nos importa es una de las cosas que más nos importa en este caso, si esto tiene una área A y está cruzando agua o aire a la velocidad v constante, bueno, lo que nos importa es qué tanto volumen fluye por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, el concepto aquí es el concepto de gasto. Y el concepto de gasto G, vamos a llamarlo aquí, a veces se pone como Q,
es el producto de la velocidad por el área. Y esto es igual al volumen por unidad de tiempo que está pasando a través de esta sección transversal. ¿Sí? Puede ser que pasen 200 litros por segundo, o en términos del MKS que pasen 1 metro cúbico por segundo, 2 metros cúbicos por segundo, ¿sí? O sea, 2000 litros por segundo que estén cruzando esta sección transversal, ¿sí? Como ustedes saben, el flujo de agua que viene del Cutzamala a Ciudad de México es alrededor de 18 metros cúbicos por segundo, o sea, 18,000 litros por segundo. Bueno, ese sería el gasto que viene del río Cutzamala, del conducto Cutzamala. Bueno, ok. Entonces aquí lo interesante es que el gasto lo encontramos cuando la dirección de la velocidad es perpendicular al área, se encuentra como el producto de la velocidad por el área. Vamos a comprobarlo. A ver. Gasto. Velocidad por área. Bueno, la velocidad tiene unidades de metros por segundo. El área tiene unidades de metros cuadrados. Entonces, metros cuadrados por metro nos da metros cúbicos por segundo. Y en efecto, los metros cúbicos son unidades de volumen en MKS por segundo. Bueno. Pero ahora vamos a ponernos otro ejemplo. Siempre estamos hablando ahorita del ejemplo de los fluidos para después pasar al de flujo eléctrico y que se haga más entendible. Si tenemos un conducto así, pero tiene una cierta área A, pero el flujo de agua va así, el gasto se podría poner como B por A simplemente,